Bien, le dije yo que al principio que destacamos en esta mañana la palabra consagración. Y la palabra consagración es dedicar a Dios una persona o alguna cosa. Por ejemplo, nosotros los músicos, yo también me considero músico, a pesar de que ya no toco ya, pero los músicos consagramos nuestros instrumentos a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente los dedicamos para alabar al Señor, no para tocar música, ¿cierto?, del mundo. Eso es consagrar algo. Mi guitarra solamente sirve para alabar al Señor. Y así uno lo puede hacer en la vida de uno. Mi vida sirve para alabar al Señor, sirve para adorar al Señor, para servir al Señor. Eso es consagrar. Sinónimos de consagrar pueden ser santificar, apartar, también dedicar, también identificarse. Son sinónimos de la palabra consagrar. Pero me llama también la atención en esta definición, ya que consagrar nuestra vida a Dios debe ser algo que uno haga con fervor, con amor. Tiene que hacerlo consciente. No es algo que liviano, porque Dios conoce su corazón. No es cualquier cosa lo que vamos a consagrar, es nuestra vida. Y no es a cualquier persona el que le vamos a consagrar la vida, sino que es al Dios vivo y verdadero, a ese Dios misericordioso, a ese Dios que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, sin tener nosotros que merecer esa gracia. A ese Dios consagramos nuestras vidas, amigos y hermanos. A ese Dios majestuoso, a ese Dios perfecto. Sin duda, cuando nos salvamos, ¿cierto? Cada uno de los que ha reconocido al Señor Jesús como su Salvador y su Señor, ha consagrado su vida, se ha santificado, ha sido santificado. Pero también en el día a día de nuestra cristiandad debemos consagrarnos día a día, santificarnos día a día, creciendo en eso, abundando en eso y venciendo cada día la carne, el pecado, y siendo cada día ante los ojos de Dios más santos, más consagrados. Es una lucha que el creyente tiene que tener. Y sin duda en este paso de obediencia, ¿cierto? Como el bautismo, es un paso de consagración que vienen a hacer hoy mis hermanos. Es un paso de identificación con la iglesia de Cristo, con Dios mismo. Se unen a su cuerpo. Y ellos están entregando sus vidas al Señor. Cada día más, un poco más. En estos pequeños actos como el bautismo. Es un pequeño acto de obediencia ante todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es algo mínimo que nos pide. Este capítulo, ¿cierto?, nos muestra cómo Israel, ¿cierto?, en el verso 29, ¿qué debía hacer? Debía consagrarse. Moisés alaba a aquellos que se consagraron, aquellos que dijeron, nosotros estamos por Jehová y vamos a vivir por Dios, y vamos a morir por Dios. Y Moisés los alabó, porque ellos decidieron el camino correcto. Entonces este capítulo nos muestra a una Israel que debía consagrarse. Por lo mismo, no estaban consagrados. Estaban en pecado. Estaban luchando, ¿cierto?, con su fidelidad a Dios y su carnalidad a los otros dioses, ¿cierto? Debían guardarse solo para Dios. Debían identificarse con Jehová, ese Dios que lo había librado de Egipto. Y ningún otro Dios que ellos pudieran haber tenido los libró de la esclavitud que tenían. Pero el Dios vivo y verdadero los libró de Egipto. Por lo mismo, debían ser consecuentes con su vida y dedicarse y identificarse con el verdadero Dios, Jehová, ¿cierto? La prolongada, ¿cierto?, ausencia, podemos ver en el verso 1, la prolongada ausencia de Moisés, dice, el versículo 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Moisés había tardado 40 días en descender del monte. Y cuando subió al monte, ¿cierto?, el evento que ocurrió fue milagroso y extraño, turbador para el pueblo, porque fue algo nunca antes visto, como desapareció Moisés. Pensaba el pueblo entonces que Moisés, como tardaba, ya no iba a volver. Algo le pasó, tal vez se murió, tal vez se lo comió algún animal, tal vez se murió de hambre. Pensaba el pueblo, ¿cierto?, pensamientos humanos que se nos pueden venir a la mente. Eso los hizo caer en desánimo, los hizo caer en desaliento. Y ese desánimo, ¿qué los llevó? Los llevó a ir en pos de otros dioses, de falsos ídolos.
Pero lo más sorprendente en este capítulo también es el papel que desempeña aquí Aarón. Como este hombre consagrado, ya vimos en el Levítico 8, consagrado a Dios, apartado para Dios, en una especie, yo le compartí a Mano Jorge ahí, en una especie de bautismo que tenían los sacerdotes, ¿cierto? Eran ungidos con aceite, era una especie de bautismo que tenían ellos. Aún así este hombre fue débil ante un pueblo, pero vamos a verlo más adelante. Al parecer Aarón, era el hermano de Moisés, había perdido también la esperanza de que su hermano volviera. El hermanito, ¿cierto? Mi hermano, espero que yo me pierda unos días, me llame por lo menos, ¿cierto? ¿Cierto, hermano? Yo también te voy a llamar. Pero el hermanito no había perdido la esperanza y conocía lo que estaba haciendo, sabía lo que iba a hacer, sabía lo que debía apartarse Moisés, ya no era la única vez. Sabía que Moisés tenía una comunión especial con Dios. Pero este hermano también empezó a dudar. Pensaba que tal vez que no iba a volver, ¿cierto? Empezaron a perder la paciencia. Y puedo creer también que la paciencia la perdieron unos días antes de hacer el becerro. Porque debieron tardar en esa preparación, ¿cierto? Del becerro. El pueblo exigió a Moisés diciendo: haznos dioses, le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. El pueblo no pedía al Dios verdadero, sino que le pidió a Aarón que le hiciera dioses que sabemos que son falsos. No le pedían a Aarón que intercediera con Jehová, sino que olvidaron rápidamente sus convicciones y dijeron: haznos dioses. ¿Pero qué tipo de dioses? Dioses que pudieran ver, dioses que pudieran tocar, dioses que pudieran palpar, dioses que pudieran manipular a su conveniencia. Así como tal vez la gente hoy en día piensa de Dios y quiere de Dios un Dios que pueda ver, un Dios que pueda manipular a su conveniencia, un Dios que tal vez no le exija compromiso y que solamente sea un benefactor de sus vidas. Pero ese no es el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia. Ese no es Jehová. Dios quiere bendecir tu vida, amigo mío, pero también te pide consagración, apartarte para Él, para poder bendecirla. Y el pueblo no estaba haciendo eso. Estaba desenfocado, ¿cierto?, en sus actos. También dice este Moisés, ¿cierto?, de forma, una expresión crítica y de desprecio. El pueblo no solamente se volvió en contra de Moisés, sino que también se volvió en contra de Dios, principalmente en contra de Dios. Ese Dios que pocos años antes, poco tiempo antes, los había librado, ¿cierto?, de Egipto, como ya le he dicho. En los versos siguientes muestra una nación, ¿cierto?, adorando un becerro. Lo leímos. Era una figura pagana y abominable de sus dioses traídos de Egipto. Mezclaron lo pagano con lo santo, como muchos quieren hacer hoy. Mezclar el mundo con lo santo. Y eso no es lo que Dios espera. Dios enseña cómo adorarle y qué traer delante de sus pies. Y eso usted debe hacer. Y en eso nos esforzamos en esta iglesia. Entonces, ¿cierto? Ellos mezclaron lo santo con lo pagano. Y eso fue una ofensa y un pecado terrible en la vida de Israel. Por eso Dios, ¿cierto?, aún a nosotros, a sus hijos, nos manda a obedecer a las Escrituras. No a mis pensamientos, no a mis sentimientos. Porque si pensamos y razonamos y nos vamos a bautizar, vamos a tal vez tomar una decisión contraria. Pero si leemos a las Escrituras y entendemos que es bíblico, ¿qué hacemos, hermana Alicia? Nos bautizamos, ¿cierto? No le tomamos mayor tiempo, porque Dios lo dice. Llamamos al Señor y así entendemos. Porque como cristianos analizamos los pensamientos de Dios, no nuestros pensamientos, que nos pueden hacer fluctuar y divagar, ¿cierto?, en la doctrina. Seguimos a Dios. Entonces, podemos ver también la oración de Moisés, una oración intercesora, librando al pueblo de la destrucción total. Vemos más adelante la respuesta poco convincente de Aarón. Usted se fija, estoy haciendo un resumen. Vemos la respuesta poco convincente de Aarón. Esa respuesta me recordó, ¿sabe a quién? A Adán, culpando a Eva. ¿Sabe también a quién me recordó? A Saúl. ¿Se acuerda de Saúl cuando tenía que destruir a todos y todo de Amalek? ¿Y a quién culpó? Al pueblo. Y Aarón
cobardemente estaba culpando también al pueblo de algo que él también participó. El pueblo no estaba libre, pero él también participó y llevó toda la ceremonia. El verso 25, fíjese, dice que el pueblo seguía desenfrenado. A pesar del regreso de Moisés, algunos persistían en su actitud, siguiendo tal vez la conducta impropia de los adoradores paganos. Pero en el verso 26, vamos también a enfocarnos en esos versos, se presenta una pregunta clave, amigo mío, hermano mío. Es una pregunta clave, ¿cierto? Y que tiene mucho que ver con el bautismo. Yo cuando leía esto en mi lectura devocional, ¿sabe cuándo estaba yo? Estaba con mi hermano Jorge, estaba con un rodillo de pintura y estaba ahí, escuchando ahí mi lectura devocional. Y dije, mira, ahí está, ese hermano Jorge, ahí está, ahí hay consagración. Esto tiene que ser para el bautismo. El Señor me habló y yo estaba pintando una casa. El Señor me habló. Porque el bautismo es consagrar su vida también. Es identificarse, es apartarse. Es decir, ¿quién está por Jehová? Y se levanta usted, hermano mío, los que se van a bautizar dicen, yo estoy por Jehová. Eso es. Aquí está la palabra del Señor. Y hoy vamos a cumplir la palabra del Señor y la exigencia de Dios. El consagrar y identificar nuestras vidas con Él. Sin vergüenza, sin temores, sin tanto razonamiento, sino que en obediencia a Dios estamos por Él. Y no nos avergüenza decirlo y vivirlo. Aunque nos vengan las consecuencias peores del mundo, no hay problema. Estamos por Jehová. Cuán importante, hermano mío, es consagrar las vidas, identificarse con Dios. Y qué mejor, ¿cierto?, que si ya somos salvos, cumplir el paso del bautismo. El verso 29 dice que el pueblo necesitaba volverse totalmente a Dios. Necesitaban ellos volverse a Dios. Arrepentirse. Arrepentimiento es eso, es un cambio rotundo. Es volverse del mal camino y hacer lo correcto. Y el pueblo necesitaba volverse, cambiar en 180 grados la dirección en que estaban llevando. Y afianzar su relación con el Señor. Entonces el pueblo necesitaba volverse totalmente a Dios, esperando que Dios los recibiera nuevamente con bendición. Una de las cosas más lindas es entregar nuestras vidas en obediencia a Dios. Qué bendiciones trae, ¿cierto?, cuando usted obedece a Dios. ¿Saben, mis hermanos, los que se van a bautizar? Al obedecer a Dios, ustedes van a ser bendecidos. No castigados, muy por el contrario. No reprendidos. No les va a ir mal. Van a ser bendecidas sus vidas porque obedecen a Dios. Porque ponen a Dios como una prioridad. Dejando afuera todos los ídolos. ¿Y sabe cuáles son los ídolos? Porque usted se pregunta, yo no tengo ídolos. Los ídolos son cualquier cosa. E incluso uno mismo. Más importante que Dios. Tal vez usted dice, yo no tengo ídolos. Pero usted es su propio ídolo. Porque usted es más importante que todo, por sobre Dios. Y el orden correcto es que Dios sea lo más importante en mi vida. Por sobre todos y todo. Él es más importante. Él es mi Dios. Cualquier orden diferente, usted está poniendo otros ídolos, otros dioses delante. Falsos. ¿Sabe lo que le faltó a Aarón? Y es lo que nos falta a algunos, y es lo que no les falta a mis hermanos que se van a bautizar: carácter. Carácter para hacer lo bueno. Carácter para decir, no, sabes que eso es pecado, yo quiero hacer lo de Dios, las cosas de Dios, cumplir y ser obediente a Dios. Y a Aarón le faltó carácter. Al pueblo le faltó carácter para saber aguantar. Le falta carácter. La falta de carácter nos lleva a la desobediencia. Hablamos de Adán, hablamos de Saúl. Carácter les faltó para mantenerse firmes porque conocían lo que debían hacer. Fueron advertidos, fueron instruidos, pero les faltó carácter y cedieron. Carácter, ¿cierto?, para hacer lo bueno. En ese instante entonces en que Aarón y el pueblo se olvidaron de Dios. Y como le dije, Aarón había sido instruido por Dios con su plan divino. Él había luchado contra las seducciones de este mundo. En Éxodo 5, ¿cierto?, él se paró delante de Faraón de Egipto, al frente de Faraón, diciendo, deja ir a mi pueblo a adorar a Dios. Y ahora se amedrenta con un pueblo.
que él mismo dirigía con Moisés, pero se para valientemente contra Faraón, y ahora con un pueblo, ¿cierto?, se acobarda. Le faltó carácter. Una real consagración, hermano mío, amigo mío, requiere poner atención a las palabras de Dios e ignorar sus pensamientos y adoptar sus pensamientos, los pensamientos de Dios, las palabras de Dios, el camino de Dios, y no dejarnos seducir y no dejarnos amedrentar por nadie, porque yo estoy consagrado a Dios y Él es mi escudo y nadie me mueve de eso, y mi fortaleza, ¿cierto? Tenemos que ser capaces de amar más a Dios y su palabra por sobre todo, como le he dicho. Si volvemos al verso 8 del capítulo 32, mire lo que nos muestra el verso 8, el cambio y la inestabilidad pronta de un pueblo no consagrado al Dios verdadero. Dice, pronto se han apartado. Pronto se han apartado. Qué tristes palabras. Demuestran una fragilidad en su convicción, en su consagración. Pronto se han apartado. Por esto es bello entonces lo que vamos a realizar hoy, lo que van a realizar mis hermanos hoy en día, el acto del bautismo, porque afirma su corazón aún más con Dios, le acerca a una comunión más espiritual. Cada vez que nos acercamos a Dios en obediencia a Dios, más conocemos a Dios, más nos empapamos de sus palabras, más le somos fieles cada vez que nos acercamos a Dios. Muy por el contrario a este pueblo, ¿cierto? O los que no quieren obedecer la palabra de Dios, porque ellos fácilmente se olvidan de Dios, como el pueblo. Pronto se han apartado. ¿Por qué? Porque no luchas en acercarte a Dios, en formar convicciones, en consagrar tus vidas, en entregarle las áreas de tu vida al Señor. Y vas a ser como este pueblo, un oidor olvidadizo y no hacedor de las palabras. Mire lo que dice Hebreos, casi al final de las Escrituras, Hebreos, antes del libro de Santiago. Hebreos, capítulo 3. No pierda Éxodo, Hebreos capítulo 3. Después de Filemón, Hebreos, capítulo 3, versos 12 y 13. 12 y 13 dice de los versos. Hebreos 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay un peligro tremendo en el desánimo, en el desaliento, hermano mío, y en dejar de perseverar en los caminos de Dios. Y lamentablemente esto puede pasar de un día para otro. Puedes desanimarte, puedes caer, puedes estar firme y caer, porque te confiaste en ti mismo. Desviaste la mirada del Señor, la mirada del cielo. Por eso nos animamos constantemente y venimos y nos reunimos y abrimos las Escrituras y predicamos. ¿Para qué? Para animarnos, para alentarnos a seguir adelante, para alentarnos a seguir en este caminar con el Señor, para fortalecer nuestra comunión con Dios, para instarnos en el amor. Por eso nos reunimos cada semana, para fortalecer esa comunión, para consagrar cada día nuestras vidas a Dios. Por eso estos pequeños actos como el bautismo le acercan a una relación más cercana con el Dios vivo y verdadero. Estos actos muestran el corazón consagrado de la persona o el corazón lejano de esta persona, como lo era el del pueblo. Lo triste y lamentable es que pensamos que nada nos pasa o pasará al no obedecer a Dios y a sus palabras. La gente piensa que nada va a suceder al seguir sus vidas como piensan y quieren. Y es triste y lamentable.
El hombre ignora, ¿cierto?, que su vida sin Dios le lleva a una condenación eterna. Y eso es terrible y lamentable para su vida. Porque estamos condenados sin Dios. Solo el aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, el arrepentirse de sus pecados y creer en Dios, le trae el beneficio de la vida eterna. Le trae ese beneficio y esa bendición en esta vida y en la venidera. Le introduce en los caminos de Dios, en su protección. Si examinamos el verso 10, ¿cuál fue la consecuencia de la falta de consagración del pueblo? ¿Cuál fue la consecuencia del pecado del pueblo? ¿Qué dice el verso 10? Dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Qué iba a hacer Dios? Los iba a destruir. ¿Había una consecuencia en el pecado? Había una consecuencia. Ellos serían consumidos. Las palabras de Dios eran terribles. Destruiría completamente a una nación. No estamos hablando de una vida, de una nación. Para hacer una nación con Moisés, una nueva nación. Una nación que realmente le sirviera, le adorara. Una nación verdaderamente consagrada a Dios. Eso iba a ser Dios. La gente y algunos creyentes que luchan con santificar sus vidas creen que Dios no tiene problemas con su pecado. Creen que Dios no le molesta su pecado. Bueno, están en un error grande. Dios aborrece el pecado y no puede convivir y entrar en una vida que le agrada el pecado y se complace de pecar. A Dios le molesta el pecado. Lamentablemente, si usted piensa así, no conoce las Escrituras y a Dios. Porque, ¿sabe? Pregúntese, ¿por qué entonces envió a su Hijo a morir por nosotros? Por el pecado y para darnos vida y santificar nuestras vidas. Si no estuviera interesado en una vida santa, en una vida consagrada, ¿para qué envió a su Hijo? A morir por usted. Si no le interesase su condición, ¿para qué envió a su Hijo? No tiene sentido. Entonces a Dios sí le interesa su condición. Y tiene problemas con una condición que no le adora, que no se consagra y no se santifica en sus caminos. Él tiene problemas con esas vidas. No puede bendecirle, no puede protegerle. Muchos creyentes, ¿cierto?, no hablan de este tipo de Dios. Se engañan pensando que haciendo lo que quieran con sus vidas tendrán de igual forma una buena comunión con Dios. Pero dice acá que Dios quería consumir al pueblo. Quería castigarlos. Por sus actos, por su ofensa y desobediencia. Tal vez, amigo mío, Hollywood le ha engañado mostrando algo acerca de un Dios que no es verdadero. Tal vez las películas le muestran, ¿cierto?, un anciano compasivo con todos, sin mayor problema con la gente. Eso es un engaño de Hollywood. Tal vez las iglesias y falsas iglesias le han enseñado de un Dios que es puro amor, no tiene problema. Vengan todos tal como están, no hay problema. Un evangelio liviano y engañador. Tal vez tú mismo te has puesto a pensar y has dicho, bueno, yo creo que Dios es así, y yo creo esto, y bueno, yo lo creo. Es mi pensamiento. Estás cayendo en un engaño. Porque la palabra de Dios describe al Dios verdadero. Y Hollywood, las iglesias y tú mismo te han engañado. Aquí está la verdad, en su palabra, inspirada por Él. Aquí está la verdad. Ahí está el Dios vivo y verdadero al cual debemos entregar nuestras vidas, al cual debemos consagrar nuestras vidas. Siempre es bueno acercarse cada día más a Dios. El corazón del pueblo, dice en Hechos 7, 38 al 40, se apartó de sus cuerpos. Se apartó de sus cuerpos. Mire lo que dice Hechos 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, verso 38 al 40. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí.
y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjese lo que dice el verso 39. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Sus cuerpos estaban ahí en el Sinaí, pero sus corazones estaban en Egipto. Tal vez tú hoy estás acá con tu cuerpo, ¿cierto? Pero tu corazón está en el mundo, anhelando lo del mundo, queriendo estar allá, luchando contra ser hijo de Dios o apartarse de sus caminos. Pero quiero advertirte, hermano mío, que la falta de consagración trae consecuencias a tu vida, trae una disciplina del Señor. En cambio, la consagración trae bendición a tu vida. Por eso debemos consagrar nuestras vidas. Por eso debemos consagrar nuestras vidas y adoptar para uno mismo la pregunta que hizo Moisés en el verso 26. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién está por Jehová? Y es esa pregunta que ciertos hermanos hoy vienen a experimentar y a demostrar, ¿cierto? Sus vidas son de Jehová y vienen a cumplir el acto de obediencia del bautismo. ¿Amén? En Mateo 28, 18 al 19, ¿cierto? Encontramos la gran comisión. Encontramos la orden directa de parte de Cristo a sus discípulos y a su iglesia y a cada creyente. Y nos muestra un orden. Nos muestra que el bautismo es el acto posterior a la salvación. Dice, id y haced discípulos. Primero hay que creer y luego obedecer por medio del bautismo, que termina, ¿cierto?, con unirle definitivamente a la iglesia de Cristo. En Primera de Pedro podemos ver esta consagración. Primera de Pedro 3, verso 21. Primera de Pedro 3, verso 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que nosotros hacemos es una manifestación pública de una convicción personal. No nos salva de nuestra condenación por el pecado, como algunos, ¿cierto?, han sido mal enseñados y creen. Dios desea que sus hijos sean sus discípulos. Y un discípulo debe estar dispuesto a ser enseñado, guiado y corregido. De lo contrario no podrá ser siervo de Dios. Además, sabemos que Cristo también por medio de sus mandamientos estableció 3 grandes áreas en cada creyente. Primero, les llama a ver, venir y ver lo que Él iba a hacer. Luego les invita a ser parte de su obra. Y luego, finalmente, les encarga la continuidad de su obra. Pero para ver se requiere fe, una fe que nos lleva a la salvación. Para ser partes es necesario bautizarse. Como muestra de obediencia, es esencial para el servicio y el crecimiento espiritual. Incluso en Mateo 28 precede a la enseñanza, a la instrucción. Es el paso antes, porque un hombre que no se consagra, que no se aparta para el Señor, no puede ser enseñado, no puede ser instruido. Es un paso previo a la enseñanza. Y luego, para ser parte de la continuidad de su obra se necesita consagración. Cada día, ser como Dios, ser como Él espera que seamos, para hacer la obra correctamente y santamente. Entonces cada creyente tiene el deber de bautizarse. Aquel que ha creído la palabra de Dios y ha experimentado un genuino arrepentimiento puede bautizarse, es su único requisito. Yo me preguntaban por una niña pequeña, bueno, ¿es salva? ¿Dio testimonio? Sí. ¿Qué puedo hacer yo? Puede bautizarse. Como dijo Felipe el Etíope, aquí hay agua, ¿qué impide? ¿Qué resultará en el futuro? Ella lo tendrá que ver. Es su comunión con el Señor, es su consagración con el Señor, si fue genuino o no. Ella sabrá. No tiene que ver con la edad. Se han bautizado adultos y, como dijo en Éxodo, pronto se han apartado. No tiene que ver con la edad. Cristo mismo dijo, venid a los niños, dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis.
Tenemos que tener el corazón de un niño, porque cuando nos volvemos más viejitos, empezamos a pensar mucho, y le hacemos mucho caldo cabeza. En cambio el niño tiene ese corazón honesto y transparente, y obedece instantáneamente. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de un tipo de bautismo, y también el más importante, el bautismo de Cristo. En fin, el bautismo es una manifestación de nuestra obediencia y compromiso con Cristo. Después de haberle confesado como nuestro Señor y Salvador, nos identifica con su iglesia y nos une a su iglesia, lo que tiene responsabilidades, pero también beneficios. Que los hermanos, espero yo, que se bautizan ya hayan entendido y hayan tenido su conversación previa, ¿cierto? Y analizado lo que es ser miembro de una iglesia. Amigo mío, visita, hermano, esto es lo que Dios ordena a aquel que ha conocido a Dios, a su Hijo Jesús, de forma genuina y se ha arrepentido de sus pecados. ¿Para qué? Para que podamos trabajar en la continuidad de su obra, en la propagación de su palabra. Esto es parte de la consagración de nuestras vidas, hermanos. Es parte de nuestra consagración al Dios que amamos, al Dios que creemos, al Dios verdadero, a Jehová. Eso es parte de nuestra consagración. Esto nos separa de las malas influencias y nos acerca cada vez más a una comunión santa y directa con Dios. Así que cada uno de los que decidieron bautizarse hoy en día deben entender esto. Están haciendo algo bueno en sus vidas, que les va a traer tremendas bendiciones, porque se están acercando en obediencia a Dios, a una comunión santa y directa. ¿Ven? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor y vamos a proceder entonces al bautismo.